Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a platicar en este programa Juzgar con Perspectiva de Género de un tema muy relevante y que nos involucra a todas y todos. Tiene que ver con la protección del medio ambiente, de nuestro entorno, y lo vamos a hacer desde un enfoque de perspectiva de género. Y para hacerlo, lo haremos en coproducción con la Asociación Mexicana de Juzgadoras y nos acompañan dos juezas que se han especializado en el tema, que han trabajado en esta materia que es tan relevante y poco conocida. Nos acompaña la jueza Sandra Daniela Saldaña Brambila. Ella es jueza primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande. Jueza, muy bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a Justicia TV por esta invitación y por la coordinación que están haciendo con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Muchas gracias. Y nos acompaña también la jueza María del Carmen López Fabián. Ella es jueza de distrito, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Erika. Estoy muy contenta de estar aquí. Y gracias por la invitación a Justicia TV y gracias a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC. Y comenzaría contigo, Daniela, por favor, para que podamos tener un panorama más claro. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al derecho al medio ambiente sano? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el derecho al medio ambiente sano es un derecho que se ha constituido de manera autónoma, con un carácter progresivo poco a poco. A partir de los años 60 hubo una revolución en la que se empezó a dar importancia al tema de la preservación al medio ambiente. Después de ello, ha evolucionado poco a poco y actualmente la Constitución en el artículo 4 señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, que sea sustentable también. Este mismo derecho se encuentra relacionado en la Constitución en otros artículos, por ejemplo, el artículo 25, relacionado con el desarrollo sostenible del Estado, del proyecto de nación mexicana que tenemos, y también relacionado con otros derechos, como por ejemplo el derecho al agua, que también se encuentra en el artículo 4 constitucional. Y ahí tú ya lo mencionabas, Daniela, ha ido evolucionando el concepto que se tiene de derecho al medio ambiente sano. Y ahí te pediría, Carmen, si pudiéramos explicar estas dos visiones que implica el derecho al medio ambiente. Sí, bueno, el derecho al medio ambiente ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho humano en sí mismo. Es decir, ya no es un derecho que se encuentre en relación, por ejemplo, con el derecho a la salud, sino que en sí mismo es protegido. Y estas dos visiones que mencionas del derecho al medio ambiente sano, por un lado es la visión objetiva, que es la protección al derecho al medio ambiente sano en sí mismo o al entorno del medio ambiente en sí mismo, y la subjetiva, que es en relación al derecho que tiene el hombre a gozar de un medio ambiente sano. Esta segunda visión subjetiva, que también se conoce como antropocéntrica, tiene como eje rector al hombre como un derecho a gozar de, pero como decía la jueza Daniela, ha ido evolucionando al grado de que no nada más es un derecho el gozar de un medio ambiente sano, sino también una obligación de cada persona de cuidar de este medio ambiente. Y esto pareciera como algo no tan trascendente, pero lo cierto, y lo decía, lo planteaban ya ustedes de forma muy brillante, el reconocimiento del medio ambiente como un derecho en sí mismo implica que no se requiere que haya una afectación a la persona, al ser vivo, sino que se le reconoce como tal, como ser vivo. Así es muy importante esta transición que, como he dicho, hemos tenido, porque la primera visión que se tuvo del derecho ambiente venía relacionada con las afectaciones a la salud que se empezaron a observar pues, en las personas a partir de la industria, de los contaminantes, etcétera, de muchos casos de cáncer en algunas ciudades. Y bueno, se relacionaba inicialmente con la afectación al derecho a la salud. Pero ahora
se ha transitado también jurisprudencialmente en la Corte para señalar que esta otra dimensión colectiva y esta otra dimensión del derecho al ambiente es porque el entorno debe ser preservado por sí mismo. Es decir, cada ecosistema, cada ser vivo tiene la misma relevancia en el planeta como la tiene en la persona, y por eso decimos que de una visión antropocéntrica hemos pasado a una visión ecocéntrica, en donde todos los seres vivos tienen la misma importancia de que se preserve su existencia en el planeta. Claro. Y ahí, si les parece bien, me gustaría que citáramos algunas de las resoluciones relevantes que ha dictado la Suprema Corte de Justicia mexicana. Una de ellas, sin duda, y que fue un paradigma en cuanto al interés que puedan tener las personas para presentar amparos en materia medioambiental, tiene que ver con el asunto de la laguna de Carpintero, que fue una sentencia proyectada por la ahora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Si nos pudieras compartir, Carmen, en términos generales, ¿de qué se trata este asunto y cuál es su relevancia? Sí, muy bien. Mira, Erika, este asunto tuvo gran trascendencia por los conceptos que definió en la propia sentencia. Y el asunto se trató de una construcción de un parque ecológico en el municipio de Tampico, específicamente en la laguna El Carpintero. El parque se denominaba Parque Centenario, pero también se conoce como Parque de la Laguna El Carpintero. Con la construcción de este parque fue en un lugar donde había manglares. El amparo se promovió precisamente contra esta construcción porque no se habían realizado los estudios necesarios ni se había obtenido el permiso de la Semarnat para proteger ese medio ambiente, que al final, bueno, lo que se alegaba era que tenía una influencia en la salud de las personas que vivían en esa zona o en esa región. Una de las cosas más importantes que se definió en este asunto fue el interés legítimo, porque se decía que el justiciable no vivía específicamente en la zona donde estaban construidos los manglares, sino en una colonia aledaña o cercana, pero no específicamente en la zona del manglar. Y la Suprema Corte en este asunto define lo que es el entorno adyacente y cómo es que el interés legítimo en materia medioambiental es un interés difuso y es un derecho colectivo, lo cual no implica, por supuesto, que sea un interés de cualquier ciudadano en general o un interés general, sino que es un interés que va a estar en función de la especial situación de la persona quejosa y que pueda afectar su salud, aunque no viva exactamente en este lugar. Y entonces define lo que es el entorno adyacente como la persona que se está beneficiando del lugar, aunque no viva necesariamente ahí. Y bueno, para esto además se necesita o es materia de prueba, ¿no? El saber qué tanto impacto tiene que se afecte determinada zona en cierta circunscripción territorial, qué alcance puede tener y que no necesariamente tiene que vivir específicamente en la zona para tener interés legítimo. Creo yo que ese es uno de los puntos que más han trascendido de esta sentencia, pero además, bueno, podemos ver también que la cuestión de introducir algunos principios del acuerdo de Escazú en esta sentencia y el acuerdo específico que rige en materia de protección de manglares. Sí, que en un momento ya platicaremos de qué se trata ese acuerdo de Escazú. No nos adelantamos, sí, pero sí es muy importante, es cierto. Ahí hay un tema de acceso a la información, de transparencia que tiene que ver con ese acuerdo de Escazú. Así es. Bueno, en relación a esta sentencia, además se estableció que el daño al medio ambiente no es un requisito previo de procedencia al juicio de amparo, sino un requisito de fondo que tendría que analizarse una vez que se tuviera pues ya todo el material probatorio y todo integrada la litis constitucional. Creo que destacaría esos dos aspectos de esta sentencia,
porque en un inicio, bueno, se había sobreseído el juicio, pero la Suprema Corte, en su facultad de atracción, resuelve, levanta el sobreseimiento y, bueno, dice, este asunto se tiene que resolver de fondo y definir algunos conceptos importantes, como es lo que constituye el medio ambiente sano, el interés legítimo, el entorno adyacente, y creo que esos son los aspectos más relevantes. Y otro de los asuntos, Daniela, más recientes que ha resuelto la Suprema Corte Mexicana tiene que ver con la remodelación en el puerto de Veracruz, si no me equivoco, que es de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Por favor, si nos puedes compartir igual cuál es la litis principal y cuál es la relevancia de él. Sí, claro. Pues es una sentencia muy relevante, se la paró en revisión 54 de 2021. Se dice que es la primera sentencia en la que se habla un poco más de la justicia hídrica, por ejemplo, de los principios de la justicia hídrica. Es una sentencia en la que la litis versa sobre una autorización que otorgó la Semarnat para que se ampliara el puerto de Veracruz. Sin embargo, los límites respecto de los cuales se ordenó la ampliación, o se autorizó la ampliación, mejor dicho, afectaban un área natural protegida que contenía arrecifes. Entonces, de procederse con la construcción, pues iba a afectar ese ecosistema acuático de los arrecifes, ¿no? Que es muy importante preservarlos, ya que ayudan a mantener, por ejemplo, la temperatura de los océanos. Bueno, en el asunto, algunas situaciones interesantes son que se hace una relación entre esta conexión que hay con el agua, la tierra o el suelo, y el derecho y el ambiente, ¿no? El entorno en sí mismo. Entonces, señala la Corte en esta sentencia que quien tiene un derecho de propiedad o de posesión respecto de un predio, respecto de la cosa, tiene una responsabilidad en sí misma para preservar los recursos naturales que se encuentran en ese territorio. Aunque propiamente pareciera que ya no son parte de la nación o bienes de la nación, en realidad los recursos naturales sí son de la nación y es una obligación estatal preservarlos. Entonces, pues aquí en esta sentencia se hizo esta relación de cómo la afectación que se iba a dar al suelo, en este caso al cambio de uso de suelo para lograr la ampliación, iba a afectar pues el arrecife, que era afectar un ecosistema acuático que tenía que ver también con este derecho al agua, que el derecho al agua también tiene que ver con la preservación de los entornos acuáticos y sobre todo se toman principios, además de retomar aquellos que ya se habían señalado en la sentencia de Laguna del Carpintero, como el principio pro natura, el principio de precaución, se toma el principio pro aqua, que es algo similar al principio pro natura, en donde hay una incerteza científica respecto del daño posible, se debe de dar una resolución favorecedora al ambiente o en este caso al entorno acuático. Entonces así fue como la Corte, al no existir una prueba científica exacta de cómo iba a ser la afectación, porque eso no se va a saber sino a través del tiempo, hace mención de este principio de precaución y del principio pro aqua para señalar que ante esta incertidumbre, pero un indicio de daño al ecosistema, es de mayor entidad preservar ese ecosistema. Entonces, me parece que esos son de los aspectos más relevantes de ese fallo. Y las dos citan algo que me parece en estos pronunciamientos que hicieron de estos dos asuntos, me parece muy relevante destacar sí la obligación que existe por parte del Estado, pero también de la participación ciudadana, de que no dejemos, sí, es el principal responsable de garantizar la preservación de los recursos naturales el Estado, pero no podemos dejar fuera la responsabilidad que como ciudadanía tenemos. Si pudiéramos profundizar un poquito en hasta dónde llega también esa responsabilidad que compartimos como ciudadanía. Sí, bueno, la ciudadanía tiene la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, no solamente para el uso propio o el uso de la generación en curso, sino también para las generaciones posteriores. Claro. Este principio o este compromiso intergeneracional
implica que debemos administrar adecuadamente los recursos, ya sea el agua, los mantos o reservas acuíferas, nuestros manglares, que además prestan un servicio al medio ambiente, sino que además debemos de pensar cada acción que nosotros realizamos, ya sea en la industria o incluso nosotras como juzgadoras, cómo va a influir en la disposición de los recursos naturales y en el medio ambiente sano para las futuras generaciones. Pero es un compromiso no nada más del gobierno o del Estado, sino es un compromiso de todos. Y ahí esto me da pauta para preguntarte lo siguiente, Daniela, el tema de los retos que hay en el Poder Judicial de la Federación para garantizar esta protección a los recursos naturales. Yo sé que son varios, pero si pudiéramos comenzar con el que tú veas de mayor preocupación. Bueno, creo que sí, en efecto, tenemos muchos retos, sobre todo porque aparentemente siempre hay como un antagonismo entre el desarrollo y la conservación del ambiente o la protección del ambiente. Tan así que créanme que los ecologistas no están tampoco de acuerdo ni están unificados. Hay quienes son totalmente conservacionistas y tienen la teoría de que no se deben de usar los recursos naturales. Sin embargo, este desarrollo que se ha dado a través de tanto de las resoluciones, de los pactos internacionales o de las conferencias internacionales, como la Conferencia de Río, que fue una de las primeras en donde se habló del medio ambiente y que podríamos decir que es como de las predecesoras del Acuerdo de Escazú. Pues desde allí se empieza a señalar que lo trascendente es lograr un desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, lograr un equilibrio entre esta trilogía de medio ambiente, sociedad y economía. ¿Podremos lograrla? Bueno, hay un tema que es poco explorado en las sentencias, que estoy segura de que para allá tendrán que desembocar algunas, que se trata de los límites planetarios. Si todos queremos vivir en condiciones privilegiadas, no nos alcanza este planeta. Y si no tenemos en cuenta esos límites planetarios o los límites que tenemos de los recursos naturales actualmente, entonces no vamos a tener conciencia de la importancia que es preservar actualmente. Si una persona supiera que por dejar abierta de más la llave de la regadera para que se caliente un poquito el agua, ¿no? Y que por haber dejado esa llave abierta durante 5 años acumulados, su nieto o o las futuras generaciones de su familia no van a tener agua. O una botella de agua quizá va a ser de un precio exorbitante, ¿no? Entonces, si tuviéramos más en cuenta pues esas limitaciones que el planeta mismo tiene porque no logra regenerarse al ritmo consumista que venimos adoptando, pues entonces no van a alcanzar ni las resoluciones ni nada para que logremos preservar el medio ambiente. Se dice que tenemos un límite actualmente de 10 años y entonces el reto está en la justiciabilidad o la efectividad del derecho al ambiente. Ya tenemos mucha normativa internacional, ya está constitucionalizado, ya es un derecho fundamental el derecho al ambiente, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a un desarrollo sostenible. Sin embargo, lo que falta es aterrizarlo. Y aquí es muy importante lo que dijo la jueza Carmen. Necesitamos que la sociedad también adopte ese compromiso de vigilar, preservar, denunciar cuando sea necesario para preservar esos bienes comunes, ¿no? Como lo llama la teoría económica, los bienes de uso común, que son de todos y de nadie a la vez, porque al ser de todos no hay un vigilante directo, ¿no? Entonces, esos son los retos en materia de medio ambiente. También es necesario mayor capacitación en todo el Poder Judicial. Es una parte que que se ha venido trabajando. Yo, con esta primera sentencia que decimos de la ministra presidenta, pues también es la primera que crea un área de una dirección de medio ambiente y justicia climática, que eso ya es un paso para dar lugar a la capacitación, a la introducción mayor del medio ambiente, pues en todo el Poder Judicial.
Hay que reconocer que estamos llegando tarde porque ya hay mucha devastación en México, o sea, el porcentaje de diversidad ha disminuido bastante y muchos cambios de uso de suelo que no siguen la normativa ambiental que tenemos, pero nunca es tarde para comenzar a preservar. Y retomaremos esta parte que mencionabas de la necesidad de especializarse, porque además sé que lo están haciendo de alguna manera en la asociación. Si quieres, más adelante lo retomamos. Me gustaría ahora sí retomar un concepto que me encanta que utilizó la jueza Daniela, que tiene que ver con ser vigilantes, y yo diría vigilantes activos, que la ciudadanía nos asumamos como tal para defender defender y garantizar el medio ambiente. Y ahí creo que nos da pauta para platicar justamente del Acuerdo de Escazú, porque entre otras cosas lo que busca es eso, el allegarnos de la información. Ahora sí, si nos puedes compartir, por favor. Sí, claro que sí, Erika. Fíjate que en esta responsabilidad que tenemos de cuidar el medio ambiente, todas las personas, y el Estado en particular asume esta responsabilidad al firmar este acuerdo de Escazú, en donde se compromete a varias acciones. Dentro de esas acciones hay una que está directamente pues, relacionada con la responsabilidad ciudadana y que el Estado es el primero que tiene que promover que todas las personas tengan acceso a medios de defensa o recursos en beneficio o en pro o en defensa del medio ambiente. Y el Estado es quien tiene que generar también estos espacios, pero también la información necesaria, que es otro de los puntos importantes, para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que se está haciendo y que si ve algo que posiblemente está afectando su entorno adyacente o su medio ambiente, y que va a afectar no nada más su salud, sino el medio ambiente en sí para las futuras generaciones, pueda accionar estos mecanismos, pero teniendo esta información oportuna para que puedan accionarlos. Esos serían algunos de los compromisos que creo que van de la mano. La otra es que el Estado tiene que utilizar todas las herramientas necesarias para que sean accesibles, porque sabemos que muchos de nuestros pueblos originarios viven en estos entornos donde todavía hay una naturaleza pues vasta, bonita, recursos de agua, etcétera, y que son ellos los primeros que resultan afectados, pero también son los primeros que salen en defensa de estos medios o de estos entornos de medio ambiente. Entonces es importante que también a ellos el Estado les dé las herramientas y les dé la información para que puedan acudir en su defensa. Y también, bueno, otro de los puntos del Acuerdo de Escazú es que el Estado tiene que garantizar seguridad para las personas que estén en defensa de estos entornos y que garantice que haya esta seguridad para que tengan esa confianza de acudir ante las autoridades, no solo administrativas, sino también jurisdiccionales cuando sea necesario, en defensa del medio ambiente. Y de verdad que es muy importante lo que nos representa el Acuerdo de Escazú, porque como tú ya lo mencionabas muy bien, nos exige esta máxima publicidad, acceso a la información en formatos accesibles y también este compromiso de dar acceso a la información y permitir ser parte activa en la toma de decisiones medioambientales. Y esto que me encanta y que te agradezco que lo hayas mencionado, la protección de los defensores del medio ambiente, porque además vivimos en un país donde es uno con mayor índice de inseguridad e incluso de fallecimientos, ¿no? De defensores de medio ambiente. Que eso ya es un efecto disuasor, ¿no? Para que las personas accionen mecanismos de defensa ambiental. Y el otro reto es que generalmente el derecho ambiental nació del derecho administrativo, entonces es muy técnico y muy complejo para que a veces las personas puedan emprender una acción bajo y se les revise bajo un escrutinio de estricto derecho, sin suplencia, cuando ya es bastante valiente el promover, ¿no? Alguna acción para proteger su entorno.
Por supuesto. Pues vamos a un corte y al regresar vamos a retomar cuál es la importancia de que haya un enfoque de perspectiva de género en los juicios de medio ambiente y también, por supuesto, de otros retos más que hay en el Poder Judicial de la Federación para hacer efectivo este derecho al medio ambiente. Regresamos, hacemos una pausa muy breve. Gracias. Ya regresamos para platicar de este tema tan relevante y que nos involucra a todos y todas, que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y bueno, nos acompaña la jueza Daniela Saldaña y también la jueza Carmen López. Ya platicamos un poco de la importancia del derecho humano que ha sido reconocido por la Suprema Corte Mexicana y por tratados internacionales, por un derecho en sí mismo, como un derecho que se tiene que proteger. Y hablamos también de algunos tratados, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que nos obligan a dar un acceso a la información y garantizar también la participación activa y proteger también a los defensores del medio ambiente. Y me gustaría que ahora retomáramos el tema de los retos que hay en el Poder Judicial de la Federación. Ya mencionábamos algunos, pero creo que sí es importante profundizar en los retos que hay, que le toca a las juezas y los jueces federales para garantizar el acceso a la justicia en materia medioambiental. Uno de ellos tiene que ver con las medidas cautelares. Así es, cuando un promovente o un grupo de promoventes vienen en vía de amparo, generalmente solicitan la suspensión del acto reclamado, esto es, la suspensión de aquel acto u omisión que hubiera realizado las autoridades ambientales, sobre todo, para poder preservar un derecho ambiental. Puede ser el derecho al agua, el derecho al ambiente, un cambio de uso de suelo, una autorización de cambio de uso de suelo, entre otros. Es allí donde el juzgador, o la persona juzgadora, mejor dicho, tiene que analizar, bajo el principio de precaución, del que ya habíamos hablado, si hay un indicio de probable deterioro al medio ambiente que se va a generar aún más de no concederse la suspensión. Y ante esta apariencia del buen derecho derivada del artículo 4 constitucional y derivada de los principios ambientales que ya los habíamos mencionado, como el principio pro natura, el principio, por ejemplo, el principio precautorio, el principio pro aqua, etcétera, es entonces que el juzgador, en algunas ocasiones, pues concede la suspensión, es decir, emite una medida cautelar para que no se siga ejecutando este acto o esta omisión o falta de deber de cuidado de las autoridades para preservar el medio ambiente. La falta de deber de cuidado se puede dar de distintas maneras. Recordemos que el medio ambiente es un derecho que tiene que desdoblarse a partir, a veces se le llama derecho programático, porque se tiene que desdoblar a partir de políticas públicas o de otro tipo de actos administrativos. Entonces ahí es donde puede darse una suspensión. ¿Qué es lo importante y lo trascendente? Pues que sí hay una gran relevancia en que se preserve la materia para posteriormente poder preservar en lo principal o en el juicio principal ese derecho que está pidiendo esa persona, ese servicio ambiental o ese ecosistema que se está viendo vulnerado por el simple hecho de no hacer algo en ese momento. ¿Qué tanta resistencia hay, jueza Daniela, en que acaten estas medidas cautelares? Porque estamos hablando en muchas ocasiones de proyectos millonarios y que incluso en algunos casos están en reservas naturales protegidas y que por eso la premura o la urgencia que tiene la sociedad civil en que la justicia federal pueda intervenir y frenar. Se me viene a la mente como ejemplo algo que está muy presente, que es los amparos que se han promovido en el caso del Tren Maya. Siempre ha existido, como les había comentado, esta confrontación o este choque entre la preservación del ambiente y el desarrollo económico. Claro. Históricamente, desde que inició, siempre ha existido esa resistencia
porque el desarrollo económico se ha sobrepuesto, ¿no? Sí. Al resto de los derechos. Sin embargo, actualmente el artículo 25 constitucional señala que en el Estado mexicano el desarrollo debe ser sustentable. Esto es, a partir de este principio de sostenibilidad y de preservación intergeneracional, los recursos naturales tienen que, o sea, el proyecto tiene que confrontarse, a su vez, verificando que no se van a dañar ni se van a comprometer los recursos naturales, no solamente para las generaciones futuras presentes, sino también para las futuras, porque esa es la importancia del cuidado al ambiente, que podamos preservar la vida misma, pero para las vidas, para las generaciones futuras. Entonces, siempre ha sido muy complicado. Quizá antes el desarrollo ambiental o, por ejemplo, la falta de desarrollo de la legitimación, que era como la primera barrera que tenían las personas que defendían el ambiente, no permitía que existieran tantos asuntos o más suspensiones como las que tenemos actualmente. También recordemos que el uso de las tecnologías ha permitido que la información sobre los derechos ambientales se propaguen más y que entonces allí estamos teniendo algo bueno, porque quiere decir que las personas están teniendo conocimiento de cómo pueden preservar estos derechos ambientales o los derechos derivados, su derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente, incluso a la educación o a la alimentación segura. Es así pues que hemos tenido pues más asuntos en los que se han concedido suspensiones y que pues vaya, esta suspensión, aunque aparentemente pareciera que confronta algún acto jurídico o administrativo, principalmente tiene por objeto realizar una verificación previa de ese proyecto para constatar que no vaya a causar un detrimento en todo el entorno, porque lo primero que se debe de asegurar es la protección al ambiente y el desarrollo económico no puede estar por encima de la preservación de los recursos naturales. Y eso es lo que no debemos de perder de vista. Si no tenemos recursos naturales, no tenemos modo de subsistencia y, como les dije, hay límites planetarios. Además, México tiene límites porque los recursos naturales se están agotando y lo estamos notando en los efectos más devastadores que está teniendo el cambio climático. Y esos efectos se ven aumentados e incrementados cada vez que no cuidamos los recursos, porque un bosque ya no tiene el mismo efecto o los mismos servicios ambientales cuando se ha deforestado, por ejemplo. Entonces vienen las inundaciones, entre otras consecuencias, ¿no?, que ya estamos viviendo, el aumento de calor, entre otros. Y ahí quisiera, jueza, que nos pudiera dar igual algunos elementos de qué tan importante es las pruebas que ustedes se pueden allegar y del cumplimiento que también debe de haber de las sentencias. ¿Qué pruebas necesitan ustedes allegarse para hacer una protección efectiva del medio ambiente? Sí, mira, Erika, en cuestión de pruebas, tendríamos que atender nuevamente al Acuerdo de Escazú, que establece como principio el pro natura. Y esto significa que siempre debemos estar a favor de la preservación y conservación del medio ambiente. Y que para ello, bueno, necesariamente se requieren pruebas y pruebas científicas y muy especializadas para poder determinar si efectivamente se está causando un daño al medio ambiente. ¿Qué implica además este principio en relación con las pruebas? Que cuando un agente, ya sea una persona física, una persona moral, algún agente del Estado, ya sea administrativo, cualquier persona que quiera realizar una acción que tenga un impacto en el medio ambiente, tiene que probar como una inversión de la carga de la prueba que con su acción no está afectando el medio ambiente. Esto implica que si se hace una denuncia o si se promueve un juicio de amparo, quien tiene que probar que está actuando dentro de los límites legales, que ha tomado todas las precauciones y todas las medidas, que ha tomado en cuenta a las diversas autoridades en materia ambiental que otorgan los permisos, ya sea de licencia de construcción, de cambio de uso de suelo, etcétera, esta persona es la que tendría en principio que acreditar, atendiendo a la inversión de la carga de la prueba,
que no está afectando el medio ambiente. Esto por un lado. Y por el otro, bueno, que cuando se requieran pruebas científicas que desahogar o pruebas especializadas y que las pruebas, una vez desahogadas, sean insuficientes para evidenciar si existe un daño o no al medio ambiente, siempre que se tiene que estar a favor de la preservación del medio ambiente y atender a esto. Entonces, ante la incertidumbre, hay que proteger el medio ambiente. Y bueno, en relación a esto también quisiera hacer yo mención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de las acciones que ha tomado en el área de derechos humanos, género y protección al medio ambiente, tiene un área científica por primera vez que es la encargada de darnos además asesoría a las personas juzgadoras en materia de medio ambiente y darnos toda la facilidad y todo el apoyo técnico para que podamos nosotros resolver los juicios de amparo y que tengan una efectiva tutela de derechos en materia de medio ambiente. Y ahí también la asociación está jugando un papel importante porque sé que están buscando capacitación, están capacitando en la materia también. Sí, hemos creado o se ha buscado realizar colaboración con la Dirección de Medio Ambiente y Justicia Climática de la Corte, precisamente para lograr una capacitación más especializada. Y por otro lado, hemos hecho en conjunto un grupo de juzgadores y juzgadoras pues, que tienen interés en profundizar los conocimientos sobre el derecho ambiental o sobre los derechos adyacentes que están relacionados. Esto pues con el afán de que las resoluciones que dictamos pues tengan mayores conocimientos especializados y científicos, porque al final la materia sí termina siendo muy técnica. Ok. Y ahí en esa especialización me gustaría retomar este tema que hablan de la especialización para retomar algo que las dos, el que las dos coincidían y que tiene que ver con sí las medidas cautelares, sí las pruebas, porque además estamos hablando de que si no se garantiza, no quiero plantearlo en términos de la escena, pero si no se garantiza el derecho, en algunas ocasiones es irreversible. Si el daño ya está causado en materia medioambiental, en algunas ocasiones podría ser, y se ha visto en nuestro país, que pudiera ser o llevar años una reforestación, reparar el daño causado al medio ambiente. Sí, mira, este tema que señalas es muy importante porque si bien una medida precautoria tiende a preservar y a que no se llegue a ocasionar este daño al medio ambiente, lo cierto es que en muchos casos, cuando resolvemos el juicio de amparo o cuando nos llega ya en vía de amparo, este daño ya está causado y es irreversible, como lo mencionas. Y entonces ya entramos al otro tema que es la materia del cumplimiento de las sentencias de amparo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr este cumplimiento cuando el daño ya es irreversible? Obviamente, cuando todavía se puede restaurar este daño, como dices, hablemos de una reforestación, ¿no? Por ejemplo, pero cuando hablamos de un daño que ya no puede ser modificado o subsanado, digámoslo de alguna manera, pues también tenemos otro tipo de medidas para que haya un cumplimiento. En materia de amparo hablamos de cumplimientos sustitutos, ¿sí? Pero sabemos que los estándares internacionales pues nos señalan no solamente la restauración, sino también una medida de indemnización o una medida de restitutoria de este derecho. Y entonces, bueno, tendríamos que atender ya a una vía incidental donde también haya pruebas suficientes de que en efecto ya no hay manera de restaurar ese medio ambiente, de restaurar ese daño, porque también tendría que ser sujeto a prueba dentro de este incidente y declarar la imposibilidad de este cumplimiento e irnos a un cumplimiento sustituto. Y ahí es donde podemos nosotros determinar si procede este cumplimiento sustituto y en qué término se va a dar, ¿no?
cuál es la manera, en el caso concreto, en que se puede dar este cumplimiento. Claro. Y como parte de la especialización que requiere la materia medioambiental, hablábamos también que una tiene que ver con el tratamiento de estos juicios. Sí, bueno, pues actualmente la materia ambiental no existen aún juzgados especializados en materia ambiental como en otros países. La competencia generalmente recae en los juzgados administrativos, en los juzgados mixtos, depende mucho de la vía que se esté accionando, ¿no? Puede ser administrativa, puede ser civil, puede ser penal, también tenemos delitos ambientales y en todos ellos se pueden decretar diversas medidas, siempre con esta perspectiva y bajo estos principios que ya señala el Acuerdo de Escazú o los principios por ejemplo, de la teoría de la reparación, ¿no? Para que en cada uno se pueda lograr siempre bajo un enfoque de preservación al ambiente. No hay todavía tal cual una especialización, pero se están dando los pasos para lograrlo o para que los juzgadores tengan mayores conocimientos necesarios para lo que la sociedad necesita en la resolución de los juicios. También por ello es muy importante que la sociedad participe activamente, porque si no hay asuntos que resolver, pues tampoco habrá mayor conocimiento. Entonces, pues están dando, vamos, estos pasos primarios. Por ejemplo, ha sido un gran acierto la creación del protocolo para juzgar casos en donde se involucran proyectos de desarrollo. Tenemos noticia de que se está trabajando un protocolo sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces, todas esas son herramientas que se trabajan desde la Suprema Corte para que los juzgadores podamos tener resoluciones apegadas a esos principios y que puedan desdoblarse en esos casos concretos que se reciben. Y uno de los enfoques que será muy importante y que además es la razón de ser de este programa, Juzgar con Perspectiva de Género, tiene que ver con aplicar la metodología de la perspectiva de género en la resolución de estos juicios. Sí hay un sesgo también en cuanto al impacto que tiene. Sí, definitivamente el papel de las mujeres es muy importante en la resolución o, mejor dicho, en la protección al ambiente. Sí se ha observado un sesgo de género. Por ejemplo, las mujeres, al tener siempre esta carga de ser las mayores cuidadoras, también son las primeras que sufren cuando no hay recursos naturales. La persona que es la cuidadora y la que realiza actividades domésticas, en el momento en que no tiene agua potable en su domicilio para el acceso doméstico, pues entonces esas mujeres, que generalmente también quienes coadyuvan son las niñas, tienen que recorrer a veces hasta 20 kilómetros para lograr llegar a una fuente de agua, y ese tiempo invertido en buscar el agua para hacer las actividades diarias, pues ya implica que tienen que destinar tiempo que en muchas ocasiones los varones no destinan para esas actividades, pero que sí los logran destinar, por ejemplo, para actividades educativas o de recreación o para actividades laborales, y eso genera que las mujeres tengan menores ingresos. También hay enfoques diferenciados en el género, porque, por ejemplo, la tenencia de la tierra, generalmente en los núcleos ejidales la concentran los hombres, y tradicionalmente quienes heredan estos derechos ejidales pues es también un hombre. Incluso si una mujer es viuda, no lo hereda ella, a veces por tradición lo hereda el hijo mayor. Y entonces las mujeres, aunque son las que conviven más en la comunidad, no tienen derechos o titularidad de decisión respecto de la tierra que habitan, respecto de la tenencia de la tierra. Esto también las deja fuera de la toma de decisiones. Y otro enfoque también que se ha apreciado en la falta de perspectiva de género, o por qué es importante introducir la perspectiva de género en el medio ambiente, es que las mujeres también tienen muchos conocimientos tradicionales que vienen de la mano con preservar todos los ejemplares, por ejemplo, de vida silvestre en una zona. Entonces, cuando, por ejemplo, en un pueblo originario o en una zona donde está ancestralmente situado un pueblo originario, y sabemos que hay esta relación muy estrecha entre los recursos naturales que hay allí y sus deidades, y que también son útiles para pues como medicinales o alimenticios, ¿no? Como con sus costumbres alimenticias, pues generalmente a quienes les afecta también más es a las mujeres.
Muy importante el planteamiento que haces, Daniela, y me gustaría retomarlo y que pudiéramos también abonar más, porque sí es cierto que en esta materia medioambiental dejamos de lado muchas veces a las mujeres rurales, mujeres que trabajan en el campo y quien estructuralmente, históricamente han enfrentado desigualdades y que son ellas, como bien lo decía la jueza Daniela, quienes tienen muchas de en la mayoría de las ocasiones, un conocimiento más profundo de la comunidad, un conocimiento comunitario. Así es, Erika. La mujer con el rol que le ha sido culturalmente impuesto, ¿no? A través de los años, no solamente es la cuidadora, sino también es la que alimenta a hijos y a esposos, ¿no? Y, y muchas ocasiones son las que cultivan estos alimentos y definitivamente si hay un impacto medioambiental influye en la forma en que ellas van a seguir cumpliendo con estas funciones y además, bueno, como mencionaba Daniela, ¿no? Esta tradición ancestral que tienen las mujeres de conservar algunas plantas, algunos medios ambientes, digamos, sanos, pues definitivamente impacta en ellas como mujeres y como en los roles que tienen que estar cumpliendo, ¿no? Y esto, bueno, incide también en la alimentación que ellas reciben y que reciben los hijos y también hay estudios que nos indican que todo esto influye en su desarrollo psicológico, en su inteligencia, ¿verdad? Y en un futuro tendrán menos oportunidades de desarrollarse cognitivamente, estudiando una carrera, porque no tienen una base sólida alimentaria que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones que otros, ¿no? Y es muy triste ver que tienen que alimentarse en lugares donde antes había caudales de ríos y podían regar sus tierras, ahora ya no hay agua y tienen que alimentarse a lo mejor de cactus o de plantas que no tienen los mismos beneficios en cuanto a alimentación. Entonces sí es todo un tema la perspectiva de género y como todos los derechos humanos, al afectarse uno, no solamente es ese derecho, sino que hay una transversalidad y se afectan otros derechos, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, el acceso a vivir un medio ambiente sano, que es un derecho en sí mismo, pero está relacionado o sigue relacionado con más derechos humanos. Sí, es muy importante lo que dices, el tema de la transversalidad, también no perderlo de vista en este derecho al medio ambiente sano. Y también yo creo que, no sé si ustedes coincidan conmigo, no perder de vista que somos una nación multicultural que además tiene este valor ancestral por la naturaleza misma, que incluso había este diálogo directo con la naturaleza. Es muy importante no olvidarlo. Y ya para terminar, nada más les pediría algún comentario a cada una respecto a los retos que tenemos como sociedad. Hemos hablado mucho de los retos que hay en el Poder Judicial, de los criterios que las guían a las personas juzgadoras, pero creo que sí es importante qué podemos hacer como sociedad para sumarnos a esta defensa y protección del medio ambiente sano. Bueno, pues yo solo quisiera decir que la Asociación Mexicana de Juzgadoras y todos los juzgadores en general estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. En la Asociación Mexicana de Juzgadoras hemos procurado que todos estos temas novedosos o que estos temas en donde falta abordar más o tener mayor conocimiento de las vulnerabilidades en distintos aspectos, como pueden ser las consecuencias que causa el no proteger el ambiente, pues están realizando acciones, estamos abiertas a que nos sugieran qué otras actividades nos tocan como jueces. Tenemos un frente común que es preservar los recursos naturales de México y creo que bajo ese frente común y que todos vivamos en una sociedad igualitaria, pues mientras todos tengamos este objetivo, podremos lograr cosas muy buenas para el país.
Claro, eso es fundamental y además la apertura con la que han trabajado en la asociación en estos meses que llevan ya, han implementado varios talleres, pero también incluso en reclusorios, este acercamiento directo y ahí sería pues la recomendación a que se acerquen también si hay alguna juzgadora local que no pertenezca todavía a la asociación que se pueda sumar. Así es, recuerden que nuestro lema es Unidas somos más fuertes. Búsquenos en redes sociales, estamos allí para apoyarnos entre todas y precisamente para colaborar en lograr esta pues, sociedad igualitaria que todos merecemos. Claro. Pues a Carmen, ¿qué retos hay todavía en la sociedad? ¿Cómo podemos ser partícipes activos de esta protección al medio ambiente? Sí, mira, para contestar esta pregunta, yo quisiera hacer un comentario en relación al principio y intergeneracional, esta obligación intergeneracional de proteger el medio ambiente. Cuando hablamos de proteger el medio ambiente para generaciones futuras, pareciera ser un concepto muy lejano. Sin embargo, yo veo hacia mi infancia, en la ciudad donde vivía, donde crecí, había ríos cercanos en donde ibas el fin de semana o en las vacaciones, ¿no? A estos lugares a pasar un día de campo en familia. Y es muy triste, digo, no han pasado tantos años de cuando era niña o adolescente a ahorita, ver que esos ríos están secando, que esos ríos están contaminados. Entonces, cuando hablamos de intergeneracional, no estamos hablando de aquí a 100 años, estamos hablando quizá a 10 años o a 20 años, porque mis hijos actualmente ya no pueden disfrutar lo que yo disfruté cuando era niña. Entonces esto es algo urgente, es algo que no es a cientos de años, es algo que ya tenemos que tomar acción todos como sociedad. Y creo que, bueno, el hecho de que como mujeres estemos accediendo a cargos tan importantes como el ser juzgadoras, nos da la posibilidad de ser más proactivas, de participar más. Y estoy muy contenta de poder ser miembro de la Asociación de Juzgadoras y poder participar activamente en eventos como estos que ayudan a crear conciencia, pero también que informan sobre lo que estamos haciendo en el Poder Judicial Federal y la obligación que tenemos como personas juzgadoras de resolver los asuntos atendiendo al todos estos principios que engloba el Acuerdo de Escazú y todos estos criterios que ya ha ido sentando a través de los precedentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, y muy relevante lo que comentan respecto a que el derecho al medio ambiente no puede ser un derecho que no se ejerza, que no se garantice y que no se proteja. Es sí responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las autoridades, de las personas juzgadoras, pero también de la ciudadanía. Y yo creo que es importante, si logramos que quien vea este programa logra asumir esa responsabilidad también que tenemos, yo creo que habremos puesto un granito de arena en la protección también del medio ambiente. Y retomo también ya para finalizar lo que decía la jueza Carmen respecto a el que haya más mujeres juzgadoras, permite una visión mucho más cercana, puntualizando algunos temas que pudieron haber quedado invisibilizados históricamente. Quedo con eso. No sé si ustedes quisieran tener una última reflexión y para cerrar con el tema. Pues únicamente señalar que sí, en efecto, el que históricamente también tengamos más mujeres en el Poder Judicial y también que se esté buscando la paridad en los poderes judiciales locales, sí es un reto que se está asumiendo. Y así como se está asumiendo o se estuvo asumiendo por mucho tiempo el reto de juzgar con perspectiva de género, pues ahora es tiempo de juzgar con perspectiva de medio ambiente. Muy bien dicho, Daniela. No podría yo estar más de acuerdo contigo. Estamos trabajando en eso como juzgadoras, estamos trabajando en capacitarnos más para poder resolver con un enfoque medioambiental y de protección de medio ambiente, porque sentimos que es un compromiso con esta generación y con las generaciones que vienen.
Muy bien, pues les agradezco a las dos que nos hayan acompañado y que hayamos podido dialogar sobre este tema tan importante con conceptos muy relevantes y además poniendo hincapié en puntualizando el tema de medioambiental. Jueza Daniela Saldaña, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el edificio de Justicia TV. Jueza María del Carmen, también un honor que nos haya acompañado. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en este programa, en este tema tan relevante. Lo esperamos en la siguiente entrega con otros temas que implican juzgar con perspectiva de género. Hasta pronto. Gracias.